Hola y bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a ver lo que es la ley de Gay-Lussac, pero antes de empezar con esta nueva ley, tengo que corregir un pequeño error que cometí en el video pasado de la ley de Charles. Este error se refiere a que no pasa a temperatura absoluta. ¿A qué me refiero? El ejercicio nos indicaba que tenemos un volumen de 20 pies cúbicos a una temperatura de 15 grados Celsius. Si yo aumentaba la temperatura a 20, a paso de una hora, o sea, después de una hora, ¿cuál es el nuevo volumen del globo? Muy bien. Lo que se tiene que hacer y es a los 20 grados Celsius que se tenían presentes, sumarle 273.15. Después multiplicarlo por los 20 pies cúbicos y dividirlos entre 15 más 273.15. Esto convirtiendo los grados Celsius en grados Kelvin, dando como resultado 20.347 pies cúbicos, que es el resultado correcto, no los 26 puntos y algo que teníamos en el video pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las leyes de los gases ideales se tienen que manejar temperaturas absolutas. Muy bien, todo en unidades absolutas. Presión, temperatura y volumen. No hay volumen absoluto, entonces se maneja de esa forma. Y vamos a comenzar con la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos indica que hay un incremento proporcional entre la temperatura y la presión. Si uno incrementa, por ende, el otro factor tiene que incrementar. Si uno disminuye, el otro tiene que disminuir. Esto se da a consideración de que el volumen siempre permanece constante. ¿Qué es lo que sucede? Vemos en un simple diagrama. Si yo aumento la temperatura, genera una excitación de las moléculas, como está en el diagrama 1. Tengo una temperatura 1, la voy incrementando, la voy incrementando y la voy incrementando, por lo cual en la temperatura número 2, que es el diagrama 2, las flechas se ven que ahora son 2, quiere decir que aumenta la presión con la que estas moléculas se están moviendo en el interior. Generan tantos choques, tienen tanta excitación que empiezan a aumentar la presión dentro del envase, a pesar de que tenga el mismo volumen. Entonces, si aumento la presión, aumenta la temperatura y viceversa. Si disminuyo la temperatura, la presión tiene que disminuir. ¿Qué es lo que nos dice el siguiente diagrama? ¿Qué es presión contra temperatura? Si aumento la temperatura, aumenta la presión. Si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Pero ¿qué pasa? Si yo disminuyo la temperatura hasta grados negativos en grados Celsius y Fahrenheit, pero llego hasta el cero absoluto en temperatura absoluta, que es el 0 Kelvin o el 0 grados Rankine, mi presión tendrá que ser la mínima. El volumen se mantendrá constante, pero la presión va a ser mínima, básicamente es cero. Ahí ya no puede haber nada de movimiento de las moléculas. Entonces, una vez comprendido este movimiento de las temperaturas, hay que reforzarlo, ¿no? Dice, si a una mayor temperatura, el movimiento de las moléculas de un gas aumenta y genera un incremento en la presión. Por el lado contrario, si esta temperatura disminuye, la presión tiende a disminuir, que es lo que nos dice el segundo párrafo de manera constante. Entonces, para finalizar con esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué nos indica? Un gas a una temperatura de 35 grados centígrados o Celsius y a una presión de 440 milímetros de mercurio, se le calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Va a incrementar. Entonces, si el volumen permanece constante, que es la condición de la ley de Gay-Lussac, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados centígrados o Celsius? Muy bien. Entonces, marcamos de que la presión sobre la temperatura es igual a una constante. Hacemos una doble igualación y tenemos que la presión en 1 sobre la temperatura en 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. De aquí despejamos la temperatura 2, que es lo que nos interesa. Entonces tenemos que la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1 entre la presión 1. Ok, sustituimos y viene que 760, que es la presión que es la presión 2, se multiplica por 35 más 273.15, que es la temperatura en grados absolutos.
sobre 440, que es la presión en 1, dando como resultado 532.15 Kelvin. Muy bien, ya tenemos la temperatura en grados absolutos, que es Kelvin. Ahora vamos a obtenerlo en grados Celsius, que es mi temperatura en Kelvin menos 233.15 por la conversión de unidades que ya se aplicó en videos pasados. Entonces, 532.15 menos 233.15 da como resultado 259 grados Celsius. Entonces, si yo quiero aumentar la presión de ese volumen de gas de 440 milímetros de mercurio a 760, por ende mi temperatura tiene que incrementar de 35 grados Celsius a 259 grados Celsius. Y esto es como funciona la ley de Gay-Lussac. Bueno, si te gustó el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal, que me vas a ayudar a crecer mucho más. En un futuro video voy a enseñarles cómo la programación de estas 3 leyes, junto con la ley general de gases ideales, que vamos a verlo en el siguiente capítulo. Pero sin más que agregar, hasta luego.